Capítulo 7. El Estado antiimperialista. Nuestro doctrinarismo político en Indoamérica es casi todo de repetición europea, con excepción de uno que otro atisbo de independencia y realismo, filosofía y ciencia de gobierno, jurisprudencia y teorización doctrinaria. No son en nuestros pueblos sino plagios y copias. A derecha o a izquierda hallaremos la misma falta de espíritu creador y muy semejantes vicios de inadaptación y utópico extranjerismo. Nuestros ambientes y nuestras importadas culturas modernas no han salido todavía de la etapa prístina del trasplante. Con ardor fanático hacemos nuestros, sin ningún espíritu crítico, apotegmas y voces de orden que nos llegan de Europa. Así, agitamos férvidos hace más de un siglo los lemas de la Revolución Francesa. Y así podemos agitar hoy las palabras de orden de la Revolución Rusa o las inflamadas consignas del fascismo. Vivimos buscando un patrón mental que nos libere de pensar por nosotros mismos. Y aunque nuestro proceso histórico tiene su propio ritmo, su típico proceso, su intransferible contenido, lo paradojal es que nosotros no lo vemos o no queremos verlo. Le adjudicamos denominaciones de prestado o lo interpretamos antojadizamente desde ángulos de visión que no son los nuestros. Esto nos ha llevado a la misma falsa seguridad de los que durante siglos creyeron que la Tierra estaba quieta y el Sol era el que giraba en torno de ella. Para nuestros ideólogos y teóricos de derecha e izquierda, nuestro mundo indoamericano no se mueve. Es el Sol europeo el único que gira. Para ellos, nuestra vida, nuestra historia, nuestro desarrollo social son los reflejos y sombras de la historia y el desarrollo de Europa. No conciben por eso sino estimarlos, medirlos, denominarlos y seguirlos, de acuerdo con la clasificación histórica y las normas políticas que dicta el viejo mundo. Este colonialismo mental ha planteado un doble extremismo dogmático, el de los representantes de las clases dominantes, imperialista, reaccionario y fascista, y el de los que llamándose representantes de las clases dominadas vocean un lenguaje revolucionario ruso que nadie entiende. Sobre esta oposición de contrarios, tesis y antítesis de una teorización antagónica de prestado, el APRA erige como síntesis realista su doctrina y su programa. Parte esencial de él es la teoría del Estado antiimperialista, mencionada ya ocasionalmente en las páginas anteriores. De nuevo, la Revolución Mexicana nos ofrece puntos de referencia interesantes. Se oye frecuentemente a los estudiosos de política y a los marxistas europeos o europeizantes formular una pregunta grave. ¿Qué tipo de Estado es el actual Estado mexicano posrevolucionario dentro de la concepción clasista de su origen y formación? Los ortodoxos marxistas han buscado en la evolución estatal que estudia Engels en su libro sugerente El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, el momento presente del Estado mexicano después de la revolución sin encontrarlo. Algunos de los más autorizados portavoces de la Revolución Mexicana han intentado una definición cuando nos dicen: el Estado mexicano acepta la división de la sociedad en oprimidos y opresores, pero no quiere considerarse incluido en ningún grupo. Considera necesario elevar y proteger las condiciones actuales del proletariado hasta colocarle en condiciones semejantes al del capital en la lucha de clases, pero quiere mantener intacta su libertad de acción
y su poder, sin sumarse a ninguna de las clases contendientes, para seguir siendo el fiel de la balanza, el mediador y el juez de la vida social. Empero, si esta opinión confirma que evidentemente el Estado mexicano post-revolucionario no cabe dentro de las clasificaciones conocidas, no explica clasistamente su real y característico significado. Vencido con la dictadura porfiriana el Estado feudal, representativo de los grandes terratenientes y aliado del imperialismo, el nuevo Estado mexicano no es ni un Estado patriarcal campesino, ni es el Estado burgués, ni es el Estado proletario, exclusivamente. La Revolución Mexicana, revolución social, no socialista, no representa definitivamente la victoria de una sola clase. El triunfo social correspondería históricamente a la clase campesina. Pero en la Revolución Mexicana aparecen otras clases también favorecidas, la clase obrera y la clase media. El partido vencedor, partido de espontáneo frente único contra la tiranía feudal y contra el imperialismo, domina en nombre de las clases que representa y que en orden histórico a la consecución reivindicadora son la clase campesina, la clase obrera y la clase media. Conviene, sí, distinguir bien los elementos activos y representativos del Partido Revolucionario Vencedor que en México, como en la lucha revolucionaria de Indoamérica contra España, han sido casi exclusivamente hombres de armas, verificadores de la acción libertadora y aprovechadores temporales de las ventajas de la fuerza victoriosa. Este aspecto meramente episódico y necesariamente transitorio de lo que se puede denominar, entre comillas, el militarismo revolucionario, complica aparentemente el cuadro histórico de la Revolución Mexicana. No es extraño que algunos comentaristas interesados o poco agudos hayan juzgado ese gran movimiento social como un mero cambio de posiciones oligárquicas o una primitiva y sangrienta disputa de caudillos y facciones. Contrariamente, muchos simplistas del otro extremo han creído ver también en la Revolución Mexicana la aparición ya definida de un auténtico movimiento socialista obrero. Mas es necesario recordar, punto de vista insistentemente sostenido en el capítulo 3, que la Revolución Mexicana, sin un programa científico previo, sin una definida orientación doctrinaria, movimiento biológico instintivo insurreccional de masas, no ofrece a primera vista un panorama claro que precise clasificadamente su contenido social. En la Revolución Mexicana se ubica bien el periodo inicial de la lucha por los derechos electorales suprimidos brutalmente por la larga dictadura porfiriana. Pero a la etapa de romanticismo democrático, ahogado en la propia sangre de sus apóstoles, sucede el violento empuje social de las masas campesinas, aprovechando las condiciones objetivas favorables a un movimiento de franca reivindicación económica. Las masas obreras secundan el movimiento y contribuyen a dar a la revolución sus verdaderos perfiles sociales. Distinguiendo lo que hay de meramente militar, rivalidades, caudillismo, barbarie, o de exclusiva política personalista o de grupo, elementos adjetivos, la Revolución Mexicana aparece y queda en la historia de las luchas sociales como el primer esfuerzo victorioso de un pueblo indoamericano contra la doble opresión feudal e imperialista. Confuso, aparentemente, por la tremenda fascinación de sus grandes episodios trágicos, el movimiento social mexicano es, en esencia, primero, el estallido ciudadano contra la dictadura feudal, supresora, despótica
de los derechos democráticos. Después, el alzamiento campesino contra la clase que ese gobierno representaba. Y, finalmente, acción conjunta de las masas de la ciudad y del campo, campesino, obrero y la clase media, que cristaliza jurídicamente en la Constitución de Querétaro de 1917. El contenido socioeconómico de esa ley fundamental de la Revolución Mexicana es antifeudal y antiimperialista en el artículo 27, obrerista y mesoclasista en el artículo 123 y demo-burgués o liberal en su inspiración total. Un Estado constituido por este movimiento victorioso de frente único para mantener y cumplir las conquistas revolucionarias que sumariza la Constitución mexicana, encuentra, como primera y más poderosa barrera para verificarlas, el problema de la soberanía nacional que plantea la posición imperialista. México postrevolucionario halla que ninguna conquista social contra el feudalismo puede ir muy lejos sin que se le oponga la barrera imperialista en nombre de, entre comillas, los intereses de sus ciudadanos. Derecho legal por el Estado feudal, instrumento del imperialismo. De nuevo nos encontramos con el argumento formulado en el capítulo 3. La Revolución Mexicana no ha podido avanzar más en sus conquistas sociales porque el imperialismo, dueño de todos los instrumentos de violencia, se lo ha impedido. Consecuentemente, los programas revolucionarios han debido detenerse ante una gran valla, la oposición imperialista. La lucha de 10 años tras la promulgación de la Constitución revolucionaria nos presenta claramente este conflicto. Por un lado, el Estado postrevolucionario mexicano tratando de aplicar con acierto o sin él las conquistas traducidas en preceptos constitucionales, y por el otro, el imperialismo, ya abiertamente, ya usando de los vencidos sedimentos reaccionarios, oponiéndose siempre a la total aplicación de los principios conquistados, ejerciendo en gran parte el control económico, resultado de su penetración en el periodo prerevolucionario. El imperialismo usa de todas sus formas de presión, provoca y ayuda a movimientos faccionarios de reacción para recapturar el gobierno estatal y desviarlo de su misión revolucionaria. México, aislado, tiene la posición desventajosa en esta lucha palmariamente desigual. ¿Cuál es, pues, en principio, el rol primordial del Estado postrevolucionario en México? ¿Cuál es su verdadero tipo clasista? Constituido como resultado del triunfo de tres clases que han conquistado beneficios en proporciones graduales, el adversario histórico no es únicamente el casi vencido poder feudal. Es el imperialismo que reencarna en el enemigo agonizante, impidiendo el usufructo de la victoria. El Estado deviene, así, en el instrumento de lucha, bien o mal usado, de esas tres clases, contra el enemigo imperialista que pugna por impedir la consumación revolucionaria. El Estado es, pues, fundamentalmente un instrumento de defensa de las clases campesina, obrera y media unidas contra el imperialismo que las amenaza. Todo conflicto posible entre esas clases queda detenido o subordinado al gran conflicto con el imperialismo, que es el peligro mayor. El Estado, consecuentemente, se ha convertido en un, entre comillas, Estado antiimperialista. No importa que esta misión histórica del Estado no se vea cumplida, fija y absolutamente, en México. No importa que el carácter instintivo e programado de la Revolución Mexicana no permita distinguir una clara manifestación permanente de este rol del Estado, haciéndole aparecer a las veces como desviado o como sirviendo alternativamente intereses opuestos. Conviene no confundir Estado con gobierno. Institucionalmente,
Jurídicamente, el Estado mexicano tiene sus principios normativos en la Constitución de Querétaro, que es antifeudal, antiimperialista y democrática. ¿Cuáles son los resultados de la experiencia histórica? Los estudiosos del movimiento emancipador antiimperialista indoamericano, al aprovechar la gran lección mexicana, tienen que distinguir y separar dos elementos importantes para un certero análisis. Por un lado, los principios jurídicos del Estado enunciados en la Constitución, que lo caracterizan como un Estado antiimperialista, instrumento de defensa de tres clases simultáneamente amenazadas, que luchan por mantener sus conquistas y, por otro lado, el método o praxis de su verificación política. Los principios jurídicos proclamados por la Revolución Mexicana son inobjetablemente antiimperialistas. Su aplicación práctica supone la instauración de un sistema económico y político que concuerde con el nuevo tipo estatal. Es imposible coordinar la teoría de un Estado antiimperialista con la vieja aplicación de un concepto económico, político y social que no corresponde a aquel. Lo más trascendental de la experiencia histórica que México ofrece al presentar el nuevo tipo de Estado es la contradicción entre sus enunciados teóricos antiimperialistas y sus sistemas de aplicación prácticos, parcialmente inconexos. Es de esa contradicción de la que pueden inferirse con mayor claridad los verdaderos lineamientos de todo el gran problema mexicano postrevolucionario. Para algunos, la gran cuestión podría radicar en el conflicto de los intereses, más o menos antagónicos, de las tres clases que han alcanzado su representación en el Estado y que luchan por el predominio de unas sobre las demás, o en la lucha de estas contra la reacción feudal que, perdido el poder político, conserva aún otros elementos de dominación. Pero, examinando detenidamente la realidad histórica mexicana, encontramos bien pronto que tales antagonismos están subordinados absolutamente a la presión común que el Estado soporta del imperialismo, el que, claro está, se alía a la reacción feudal. El conflicto radica, pues, fundamentalmente en la inconformidad entre la contextura política del Estado y su estructura económica. En el segundo acápite del breve prefacio a la edición alemana de su manifiesto, Marx y Engels, refiriéndose a la lección histórica de la Revolución de París de 1848, insisten en que ésta ha demostrado que las clases trabajadoras no pueden sencillamente apoderarse del mecanismo que les presenta el Estado tal como existe y hacerlo servir así para sus propios fines. La Revolución Mexicana ha demostrado también que la revolución antifeudal y antiimperialista triunfante no puede utilizar tampoco el viejo aparato del Estado para hacerlo servir a sus propósitos. Al producirse el movimiento antiimperialista que captura de las clases dominantes del Estado instrumento de opresión del imperialismo, aquel debe transformarse. La nueva arquitectura del Estado, del que vemos solo un intento incumplido en México, pero del que aprovechamos la experiencia incomparablemente valiosa para nuestros pueblos, nos sugiere los fundamentos del verdadero Estado antiimperialista indoamericano. Un Estado antiimperialista no puede ser un Estado capitalista o burgués del tipo del de Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Es menester no olvidar que si aceptáramos los antiimperialistas como objetivo postrevolucionario el tipo característicamente burgués del Estado, caeríamos inexorablemente bajo el rodillo del imperialismo. La cualidad del Estado antiimperialista tiene que ser, pues, esencialmente de lucha defensiva contra el enemigo máximo. Conseguida la derrota del imperialismo en un país dado, el Estado deviene el baluarte sostenedor de la victoria, lo que supone toda una estructuración económica y política.
El imperialismo no cesará de atacar y sus ataques tenderán a buscar una nueva adaptación o ensamblaje en el flamante mecanismo estatal erigido por el movimiento triunfante. El Estado antiimperialista debe ser, pues, ante todo, Estado de defensa, que oponga al sistema capitalista que determina el imperialismo, un sistema nuevo, distinto, propio, que tienda a proscribir el antiguo régimen opresor. Así, como la ofensiva imperialista es aparentemente pacífica durante el periodo de, entre comillas, penetración económica, y la lucha no se percibe ostensiblemente sino cuando la garra aprieta, cuando la fuerza viene en defensa del interés conquistado. Así la lucha defensiva, después de producido el derrocamiento del antiguo Estado feudal, instrumento del imperialismo en nuestros países, habrá de ser una lucha aparentemente pacífica, quizá, pero una lucha implacable en el campo económico. Por eso, después de derribado el Estado feudal, el movimiento triunfador antiimperialista organizará su defensa estableciendo un nuevo mecanismo estatal, que no podrá ser el de un Estado democrático, entre comillas, libre, sino el de un estado de guerra, en el que el uso de la libertad económica debe ser limitado para que no se ejercite en beneficio del imperialismo. La nueva organización estatal tendría evidentemente algo del llamado capitalismo de Estado, que alcanzó gran desarrollo en la época de la guerra imperialista de 1914-1918, y que en Alemania consiguió un grado de organización verdaderamente extraordinario. Pero precisa establecer diferencias. El capitalismo de Estado del tipo aludido es una defensa del propio capitalismo concentrado en los momentos de peligro, en su instrumento de opresión y de defensa. Durante la Guerra Europea, las potencias imperialistas beligerantes establecieron los llamados monopolios de Estado. La producción y el comercio fueron puestos totalmente o casi totalmente bajo su contralor. La clase burguesa reconcentró su fuerza económica en torno del Estado y le hizo entrega de su soberanía económica. Pero pasado el conflicto, el capitalismo privado recuperó el dominio de la producción y de la circulación de la riqueza, y el capitalismo de Estado, medida de emergencia, no ha servido sino para reafirmar el poder de su propio sistema. En el Estado antiimperialista, Estado de guerra defensiva económica, es indispensable también la limitación de la iniciativa privada y el contralor progresivo de la producción y de la circulación de la riqueza. El Estado antiimperialista que debe dirigir la economía nacional tendrá que negar derechos individuales o colectivos de orden económico, cuyo uso implique un peligro imperialista. Es imposible conciliar, y he aquí el concepto normativo del Estado imperialista, la libertad absoluta individual en materia económica contra la lucha contra el imperialismo. El propietario nacional de una mina o de una hacienda que vende su propiedad o negocio a un empresario yanqui no realiza una acción contractual privada, porque el comprador no solo invierte dinero en una operación, sino que invierte soberanía, llamémosle así. Tras el nuevo interés creado por esta operación económica aparentemente sencilla, está el amparo político. La fuerza de la potencia imperialista que respaldará, con un punto de vista distinto y hasta opuesto al del país que recibe la inversión, los intereses del extranjero. ¿Será esa una operación privada? Ciertamente no. El Estado antiimperialista limitará, pues el ejercicio de uso y abuso, jus utendi, jus abutendi, individuales, coartará la libertad económica de las clases explotadoras y medias y asumirá, como en el capitalismo de Estado, el contralor de la producción y del comercio progresivamente. La diferencia entre el Estado antiimperialista y el capitalismo de Estado europeo radicará fundamentalmente en que mientras este es una medida de emergencia en la vida de la clase capitalista, medida de seguridad y afirmación del sistema,
El Estado antiimperialista desarrollará el capitalismo de Estado como sistema de transición hacia una nueva organización social, no en beneficio del imperialismo, que supone la vuelta al sistema capitalista del que es una modalidad, sino en beneficio de las clases productoras, a las que irá capacitando gradualmente para el propio dominio y usufructo de la riqueza que producen. Si el Estado antiimperialista no se apartara del sistema clásico del capitalismo y alentara la formación de una clase burguesa nacional, estimulando la explotación individualista insaciable, amparada en los enunciados clásicos del demoliberalismo, caería pronto en el engranaje imperialista del que ningún organismo nacional burgués puede escapar. Por eso ha de ser indispensable en el nuevo tipo de Estado la vasta y científica organización de un sistema cooperativo nacionalizado y la adopción de una estructura política de democracia funcional basada en las categorías del trabajo. Así, por ambos medios, realizará el Estado antiimperialista la obra de educación económica y política que necesita para consolidar su posición defensiva. Y así también canalizará eficiente y coordinadamente el esfuerzo de las tres clases representadas en él. Hacia otro sistema económico que niegue y se defienda del actual por el contralor progresivo de la producción y la riqueza, nacionalización de la tierra y de la industria, dice el programa del APRA, orienta y dirige su camino histórico el Estado antiimperialista. Él ha de ser la piedra angular de la unidad indoamericana y de la efectiva emancipación económica de nuestros pueblos.